La semana pasada tuve la oportunidad de ir a un partido de fútbol. Y este partido de fútbol no era un partidillo ahí de fútbol, un partido más. Era el histórico Real Madrid. Y yo tengo que reconocer que, voy a ser honesto con ustedes, no soy un fan de ir al estadio. No acostumbro ir mucho, aún creciendo, no era una práctica que estaba en mi casa. Soy más de los que están en el sillón tranquilo, con comida, compartiendo con otros, viéndolo en el televisor. Pero a la vez tengo que aceptar que hay algo especial en ir al estadio. O sea, primeramente es uno de los equipos que he seguido desde niño, el Real Madrid, y poder ver los jugadores enfrente mío, leyendas como Modric corriendo ahí tras el balón. Y después de eso poder cantar un gol junto a 68,000 personas es una experiencia inolvidable, es una experiencia significativa. Y me di cuenta que la perspectiva que yo tenía de un partido de fútbol estaba incompleta. O sea, no podía dimensionar todo lo que implica un partido de fútbol. Desde la casa, yo hablaba con algunos amigos, me parece que ya estando en el estadio, el ritmo de juego se ve como más lento, porque uno ve todo lo que está pasando. En cambio, en el televisor está más concentrada, enfocada la imagen y parece que las cosas van más rápido. Estando en el estadio, me parece que la cancha no es tan grande como en el televisor, que parece que es una eternidad de un lado a otro. Pude dimensionar un montón de detalles que en casa jamás hubiese podido ver. Cómo entrenan los jugadores, las instrucciones del técnico, en fin, les cuento esta historia. Porque yo creo que cuando pensamos en el Salmo 23, muchas personas podemos decir, no, ya yo estoy acostumbrado, el Señor es mi pastor, nada me faltará, estoy familiarizado con este pasaje. Pero quiero invitarte a pensar de que puede ser que la perspectiva que tengas del Salmo también esté incompleta. Puede ser que hayan cosas que no has dimensionado del Salmo y tengas una perspectiva incompleta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente este Salmo muchas veces ha sido abusado o manipulado para hacernos creer que la vida cristiana es una vida perfecta, donde todo es victoria, victoria, victoria. Y donde Dios es una clase de genio que tiene la obligación de darme todo lo que yo quiero, cuando yo quiero y ya. Pero cuando nos sentamos a estudiar este texto y profundizamos el mensaje que está en él, nos damos cuenta que eso es bastante ajeno al mensaje original. Eso está bastante lejano al mensaje que este salmo nos da. Y este salmo nos da una invitación para que nosotros confiemos en Dios. Es una invitación para que nosotros confiemos en Él. El salmo viene a infundirnos confianza para recordar que Él está a nuestro lado. Entonces, con esa perspectiva inicial, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así, Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y yo no estoy bromeando cuando les digo que podemos pasar horas hablando tan solo del versículo 1. O sea, me apasiona. Podemos hablar aquí, podemos irnos en unas 3 horas hablando y hablando cosas solamente de este versículo. Hay tantos conceptos presentes aquí en tan pocas palabras, hay tantas ideas que desarrollar, es tan rico lo que encontramos aquí. Iniciemos con las primeras palabras, el Señor, Jehová, Yahvé, el Dios todopoderoso, el Dios que no tiene inicio ni fin. El Dios que sostiene el universo, que creó todas las cosas. Ese Dios es el que David, quien escribió este salmo, está reconociendo como su pastor. El Señor creador de todo, el todopoderoso, tú eres mi pastor. ¿Y quién es un pastor? Bueno, es aquella persona que cuida a un rebaño, generalmente de ovejas. El pastor se encargaba de alimentar, de proteger, de guiar a estos animales. Y David, por experiencia propia,
sabía la preocupación y el afecto que un pastor siente por su rebaño. ¿Por qué? Por experiencia propia, porque él mismo fue un pastor. ¿Y por qué él sabe esta preocupación que un pastor siente por las ovejas? Bueno, porque las ovejas, yo no sé si usted sabía, son animales incapaces de sobrevivir. Por sí mismas ellas son torpes, son débiles, son frágiles, no son rápidas. Nunca hemos visto una oveja correr rapidísimo, ir soplada de un lado a otro. No tienen garras para defenderse, no tienen dientes filosos para protegerse. Por esa razón, nunca hemos visto una oveja en el bosque o en un espacio salvaje, porque no duraría mucho tiempo con vida. David es consciente de esta ilustración y por eso la utiliza, porque él mismo vivió esto con carne propia. Yo les quiero leer algo nada más para tener un poco de contexto. Primera de Samuel 17:34. Si lo quieren apuntar y lo leen después. Primera de Samuel 17:34. El pueblo de Israel está amedrentado con miedo por Goliat, que está al otro lado. Y David llega y él quiere ir a enfrentarlo. Y esto es lo que les dice al ejército de Israel. Dice, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, ojo lo que dice, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. O sea que David tenía muy claro qué era lo que implicaba ser un pastor y cuál es la condición de necesidad de las ovejas. Y él aún así teniendo esto claro, él dice, hey, ese soy yo. Yo soy incapaz de sobrevivir por mi propia cuenta de los peligros y presiones de la vida. Yo soy débil, yo soy frágil, yo necesito desesperadamente a un pastor. Y al quien David está reconociendo como su pastor es nada más y nada menos que el Señor. Que no se nos escape hasta el momento la postura que David está asumiendo. Él se está identificando con una ovejita. Y eso, déjame decirlo, no es algo muy halagador. Si usted me pone a mí a escoger, yo me quiero identificar con un tigre, ¿verdad? O con un león, algo así más atractivo. Pero una oveja es caer demasiado bajo. Sin embargo, David no tiene problema alguno para reconocer que él es como una oveja. La mayoría de estudiosos están de acuerdo de que David probablemente escribió este salmo ya en su adultez, después de haber experimentado abundancia, escasez, momentos buenos, momentos malos, y aún en medio de toda la experiencia y sabiduría que él ha recogido, él tiene la claridad suficiente para decir, sí, yo soy esa oveja que necesita un pastor. Yo no puedo solo. Que no se nos escape esto, pero que tampoco se nos escape la postura de Dios como pastor. Esto es algo extraño. Piensen esto. El Dios todopoderoso que sostiene todas las cosas, cuidando y protegiendo a un animal débil e insignificante. Esto no es un Dios común. Recordemos, anteriormente las personas se hacían un ídolo o un dios pagano para que les diera algo que ellos buscaban. El dios de la lluvia, hey, manda la lluvia para la cosecha y yo te daré sacrificios. La diosa de la fertilidad, hey, por favor dame un hijo y te daré esto de vuelta. Vez tras vez vemos cómo los dioses no tienen un interés por las personas, sino es un tema transaccional. Pero el hecho de ver al Dios soberano como pastor es algo sin precedente. Es algo un poco extraño. Pero David, él sabía que Dios era un pastor. No solo él lo había visto en su propia vida, sino que David también era testigo de cómo Dios había sido un pastor para el pueblo de Israel. Piensen en esto, remontémonos al Éxodo. El pueblo de Israel está caminando desde Egipto a la tierra prometida por 40 años y en esos 40 años, día tras día, Dios
los guió con una nube para que tuvieran sombra, los guió en la noche con una columna de fuego para que no tuvieran frío. Les mandó maná del cielo para alimentarlos, para saciarlos. Les dio agua para que no tuvieran sed. Los protegió, los guió, los condujo como un pastor. David era testigo y claro de todo esto. Pero algo muy importante. Es un artículo pequeñito de 2 letras. David dice, el Señor es mi pastor. Él no está diciendo el Señor es un pastor, lo cual es cierto, o el Señor es el pastor, en términos generales, el último, el máximo, el supremo, que también es cierto. Pero él dice, el Señor es mi pastor, es mío. Encontramos este componente sumamente personal. ¿Por qué? Porque David no solo sabía historias del Señor y era consciente de lo que él había hecho, no solo tenía información sobre ese Señor, sino que él caminaba y conocía a ese Señor. En los buenos y en los malos. Encontramos salmos de David donde David llega con sus lamentos ante Dios. Cuando las cosas están malas, cuando David está experimentando amargura por la persecución de los demás, él está ahí, cerca con el Señor. Pero cuando las cosas van bien, también hay salmos de alegría, de celebración. Porque David conocía de manera íntima, de manera real, caminaba con el pastor. Y por esa razón, él dice, hey, el Señor es mi pastor. Pero que quede claro, muy claro, que la postura de este salmo no está dándonos quién es Dios para todo el mundo. O quién es Dios inclusive para todos los israelitas. El Señor es el pastor de quienes lo siguen, de quienes lo aman, de quienes lo obedecen. Él no es el pastor de todos. Y se me viene a la mente Juan 1, versículo 10, se los leo a ustedes. Juan 1, versículo 10. Jesús dice, vino al mundo, hablando de Jesús, que Él había creado, el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, todos los que por misericordia hemos podido llegar a creer en Cristo por medio de la fe, ahora somos adoptados como parte de la familia de Dios y ahora sí, libremente podemos decir, sí, el Señor es mi pastor. Ahora sí puedes hacer propias estas palabras del Salmo 23 y decir, Señor, tú eres mi pastor, porque yo soy parte de los tuyos, porque yo te sigo, porque yo soy una oveja de tu redil. Pero puede ser que muchos aquí presentes, aún sentados, pueden saberse muchas historias del Señor, pueden haber escuchado qué es lo que Él ha hecho, pueden aún tener algunas respuestas correctas de lo que dice la Biblia, pueden cantar canciones y aún así no conocer a Cristo. Aún así no haber nacido de nuevo, aún así no caminar junto a Él, aún así no seguirlo a Él, aún así no obedecerlo a Él. ¿Y cuáles son algunos síntomas de esto? Bueno, probablemente tu visión hacia Dios no es de pastor, sino más como el 911. El Señor es mi 911 y viene a ayudarme cuando sea que no tengo lo que necesito. Y eso no es lo que dice este salmo. O puede ser que otro síntoma para identificar que tú no eres una oveja de ese redil es tu problema y tu bronca que tienes interna de reconocerte como oveja. Tú dices, no, o sea, eso no me gusta. Yo sí soy capaz, yo sí soy inteligente, yo no necesito guianza, yo puedo solo. Si esto eres tú, quiero decirte, antes de avanzar con más versículos, que este salmo puede que no describa tu vida. No tiene sentido este salmo para ti si el Señor verdaderamente no es tu pastor. Pero te quiero decir algo de oveja a oveja. La razón por la que yo personalmente y muchos creyentes aquí sentados seguimos a ese pastor no es porque Él nos da lo que queremos y lo que necesitamos como un almacén que administra los recursos, sino porque Él es todo lo que necesitamos. Él.
Versículo 2. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Vemos aquí el pastor proveyendo. Él provee verdes prados para sus ovejas. Esto habla de alimento, de la alta calidad de alimento que tienen las ovejas que son guiadas por el pastor. Ellas no tienen que andar buscando verdes prados. Ellas no tienen que estresarse de, ay, ¿dónde? Ya aquí se está acabando el zacate, ¿dónde vamos a ir a otra grama más verde? Ellas solamente tienen que seguir al pastor. El pastor los guía por esos delicados pastos para que sean saciadas y los lleva también por arroyos tranquilos. Esto nos habla de saciar nuestra sed. Esto también nos habla de encontrar descanso. Entonces este versículo 2 nos da una descripción de cuál es el lugar ideal, óptimo para que las ovejas estén bien, para que las ovejas estén tranquilas. Ahí es donde nos lleva nuestro pastor. Pero para nosotros, a este lado de la historia, cuando somos conscientes de esto, hay muchos destellos de lo que Cristo es para nosotros. Él también es nuestro alimento. Él también es el agua que sacia nuestra sed. Y en Él también encontramos descanso. Déjame y le leo algunos pasajes. Juan 6:35 dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el alimento que sacia nuestra hambre. Juan 4:13-14, Jesús hablando con la mujer samaritana: cualquiera que beba de esta agua, hablando del pozo, volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. O sea que solamente Él nos da el agua que sacia nuestra sed. Solamente Él nos guía por esos arroyos tranquilos donde podemos ser saciados. Y finalmente Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Él también es nuestra fuente de descanso que tanto buscamos, que tanto anhelamos y que no encontramos en nada más, solamente en Él. ¿Te das cuenta cómo se refuerza esta idea del versículo 1 de que Él es todo lo que necesitamos? Él es el alimento, Él es el agua, Él es el descanso. No es lo que Él nos da, sino lo que Él es. Entonces, nuevamente te quiero decir, este salmo es una invitación para que tú también puedas disfrutar de esta plenitud que hemos encontrado quienes seguimos a ese pastor. Esto es una descripción de lo que puedes disfrutar al estar caminando con Él y al estar con Él por siempre. Mira lo que pasa cuando las ovejas siguen al pastor. Dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. La guianza del pastor que los lleva por verdes prados, por arroyos tranquilos, da como resultado que las ovejas encuentran fuerza, son fortalecidas. Él renueva mis fuerzas. Esta frase hebrea se traduce como confortará mi alma, que significa que Él va a restaurar el ánimo, que Él me va a levantar el ánimo. Y como otras versiones populares dice que Él me da nuevas fuerzas. ¿Eres consciente de que Dios es la fuente de tu fuerza? ¿Que Dios es el que te da la fuerza para salir adelante? Porque déjame decirte algo, David sí tenía bien claro que Dios era su fuerza. Y por muchos salmos se habla de este término fuerza, fuerza, que a mí personalmente en esta temporada de vida me impacta mucho. El Salmo 18 dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Señor, tú eres mi fuerza. David tenía esto claro, pero yo te pregunto a ti, ¿tú lo tienes claro? ¿O cuántas veces has pensado que
Lo que te rodea, lo que has construido, las bendiciones que están a tu alrededor son el resultado de tu fuerza. Son el resultado de tu esfuerzo, de tu esmero, de tu dedicación, de tu disciplina. ¿Has llegado a pensar eso? ¿Por qué no llegas a considerar que Dios es el que te da la fuerza para trabajar, para levantarte, para visionar y tener las ideas y planes que tienes? No provienen de ti, tú eres tan solo una oveja, provienen de Él. ¿Y saben qué pasa? Que cuando consideramos que las cosas que nos rodean provienen de nuestra fuerza, que nosotros nos las hemos ganado, es muy difícil que podamos disfrutar de las cosas que tenemos. Es muy difícil que encontremos paz, porque en esos momentos de deleite o de bendición estamos estresados pensando cómo tener más para el día siguiente o cómo proteger lo que ya he alcanzado hasta hoy. Pero déjenme decirles que esa no es la postura de una oveja. Una oveja está comiendo ahí su pasto, su zacate, sin estar pensando que va a comer mañana. Una oveja está tan solo disfrutando del cuidado del pastor. Ella verdaderamente puede descansar sin preocupación porque confía en el pastor. Cuando pienso en esto, pienso en mis hijos. Mi hijo no sabe si hay huevos o no. Él solo sabe que mañana en la mañana va a haber huevos de desayuno otra vez. Él no sabe cuánto cuesta una caja de leche. Él no sabe cuánto cuestan los juguitos que le gustan. Él solamente disfruta de esas bendiciones porque está confiado y descansando en la protección, en la manera en que sus papás proveen para él. Y esa es la ilustración que nos está dando este salmo. Puedo descansar tranquilo en el cuidado y la manera en la que el pastor provee para mí, porque dejémoslo claro, las bendiciones, los verdes prados, el arroyo tranquilo que las ovejas disfrutan, no es el fruto de su esfuerzo, no es el fruto de que se lo merecieron y ya. De igual manera, las bendiciones que te rodean o que aún pueden llegar a rodearte no son el resultado de tu merecimiento, de tu esfuerzo, de tus fuerzas, de lo carga que eres, de lo inteligente que eres, de que eres lo máximo. Esas bendiciones son dadas a ti por el pastor con un objetivo, que es dar honra a su nombre. Pero qué rápido que nosotros nos atribuimos esas bendiciones. Qué rápido que damos por sentado las cosas buenas que Dios nos ha dado. Qué rápido que asumimos el crédito de las cosas buenas que pasan y olvidamos que nuestra contribución a que todo eso pase es mínima. Él fue el que te dio la salud para levantarte y salir a trabajar. Él fue el que te dio la capacidad de manejar construcción, enfermería, ser maestra. Él fue el que te dio esa capacidad, esa fuerza. Él es el que te da la vida misma. Él fue el que te guió por esa senda correcta para que llegues a sus verdes prados. Y todo eso lo hace para dar gloria a su nombre. Y llegamos al versículo 4, donde no solo apreciamos la provisión del pastor, sino también su protección. Mira lo que dice el versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Este pasaje, este versículo nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de momentos difíciles, no está exenta de momentos duros, de angustia, de tristeza, no está exenta de momentos oscuros por el resultado del pecado, de nuestro pecado, del pecado de los demás. Y pienso en Juan 16:33. En este mundo tendrán aflicción, tendrán pruebas y tristezas, pero Jesús también dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es ese valle oscuro? Ese valle de sombra de muerte, como hablan otras versiones. Es ese lugar tenebroso donde las ovejas están expuestas al peligro de depredadores, de ladrones.
En nuestro contexto son todas las dificultades y peligros que podemos experimentar en esta vida. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas financieros, escasez, ansiedad, la injusticia que vivimos, la discriminación que tal vez has experimentado. Pero aún caminando por ese valle oscuro, sea cual sea la manera en la que se ve ese valle en tu vida, David dice, cuando yo pase por ese lugar, no temeré. No temeré. Porque somos unas ovejas súper fuertes y ágiles que van a pasar ahí como si nada. No, no somos ovejas fuertes. Porque el valle no va a ser tan difícil o tan duro como pensamos que fuera. No, sí va a ser fuerte y sí va a ser difícil. Porque Dios va a evitar que pases por el valle y te va a tirar por un atajo. No, Dios va a usar ese valle para fortalecerte. No tememos porque Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Y noten cómo David deja de hablar en tercera persona. Ya no dice el Señor es mi pastor, sino que habla en segunda persona. Le habla directamente al Señor. Tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado, por eso no temeré. El mayor temor que podríamos tener es estar sin el pastor. Eso sí debería darnos escalofríos, debería enloquecernos, estar a la intemperie, desprotegidos. Pero el pastor está al lado de los suyos. Y últimamente, ¿saben qué? Si yo soy la oveja de un pastor que provee y me cuida, da igual estar en un verde prado y arroyo tranquilo que estar en el valle de muerte, porque Él está conmigo y Él es todo lo que necesito. Dios es un buen pastor que no solo nos guía y nos dice, hey, pasen por ahí, yo los veo al otro lado y que les vaya bien, sino que Él nos escolta. Él mismo guía cada paso. Él nos acompaña en ese caminar difícil, en esa circunstancia difícil que puedas estar experimentando. ¿Y cómo no vamos a confiar en ese buen pastor? Ese buen pastor, Cristo mismo, caminó por un valle mucho más oscuro del que tú alguna vez puedas llegar a caminar con el fin de protegernos. Él no caminó por un valle oscuro de muerte, Él caminó por medio de la muerte misma y tomó tu lugar y mi lugar para que nosotros fuésemos protegidos del peligro más grande que existe, que es estar sin Él. Mira lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor que hace, da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Cómo no confiar en ese buen pastor que me guía, me acompaña e inclusive dio su vida misma por mí? Si confío en Él para mi salvación, para mi vida eterna, ¿cómo no voy a confiar en Él para los valles que experimento día a día? Si confío en Él y creo que Él es el Hijo de Dios y en Él está la salvación, ¿cómo no voy a confiar en Él en los problemas que experimento con mis hijos, con el trabajo, con mi jefe, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, financieramente, en la salud? ¿Cómo no confiar en ese buen pastor? Su vara y su cayado nos protegen y nos confortan. Esta idea de vara es literalmente un palo. ¿Se acuerdan al inicio cuando David dice, agarro a la presa, al oso y al león y le doy con un palo hasta matarlo? Este palo habla de protección. El pastor protege a sus ovejas. Pero el cayado es un instrumento más largo con una curva que es utilizado para guiar a las ovejas, para que no se descarríen. O sea, que el pastor nos protege de los peligros externos, pero también nos protege de nosotros mismos, de nuestra torpeza, de nuestra rebeldía, de nuestra terquedad. Entonces, cuando una oveja está a punto de caerse por un barranco, el pastor no permite que pase.
El pastor la guía para que no se pierda, para que no vaya en otra dirección. Y eso, este versículo completo nos conforta. ¿Por qué nos conforta? Porque podemos descansar en que la paz que el pastor provee para sus ovejas no es una paz circunstancial. No depende de las cosas, si están bien o están mal. No depende de los prados, si están verdes o si es un valle oscuro. La paz que Él nos ofrece es independiente de todo eso. Entonces déjame ponértelo más claro. Si tú reconoces a Dios como tu pastor, no tienes que vivir afanado. No tienes que vivir angustiado. No tienes que vivir preocupado o agitado o con temor al futuro. ¿Sabes por qué? Porque Él es todo lo que necesitas y Él está a tu lado. No hay nada que temer. Mira lo que dice el versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Aquí en este versículo vemos a Dios como un anfitrión que atiende, que recibe con esmero, con amor a sus invitados. Y vaya descripción nos está dando David de este recibimiento. Primeramente nos habla de un banquete, o sea, un festín, es una fiesta, es una celebración grande, es importante. Dice que su copa se desborda, es un cuadro de gozo, de abundancia, saturados de bendiciones. Saturados de bendiciones, más de lo que podemos contener, más de lo que hayamos visto. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, que esta es una manera cordial de recibir a los invitados. Qué alivio es recibir aceite de oliva cuando la piel está seca. Y déjame contarles un paréntesis nada más. ¿Se acuerdan la historia cuando una mujer vierte un perfume en los pies de Jesús? Y uno de los hombres que está ahí está enojado, como, ¿por qué haces eso? ¿Por qué desperdicias ese perfume? Lucas 7:46. Jesús le dice a este hombre, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. O sea, aquí vemos, Jesús le está diciendo, usted ni siquiera fue cortés como para vertir aceite de oliva en mi frente. Esto habla de esta manera de recibir a las personas, de este trato de bienvenida, de dar honra y ungir con aceite a lo largo de las escrituras. Quiere hablar también de elegido, de alguien que ha sido escogido y también de alguien cuyo Espíritu de Dios está sobre él. O sea, Dios prepara un festín, un banquete, la copa llena de bendiciones, nos unge, nos da su Espíritu, nos elige, nos escoge, nos atiende. ¿Y en qué contexto está pasando todo esto? En presencia de mis enemigos. Qué loco esta idea. O sea, en realidad está sorprendente. Quiere decir que aún teniendo adversarios, tal vez el mundo entero en tu contra, aún parece que las cosas están fatales, patas para arriba, aún en esos momentos Dios tiene el control y Dios sigue bendiciéndote. Y los enemigos no pueden impedirlo, no pueden hacer nada al respecto. Como sus ovejas, tenemos que vivir en esa ironía que tal vez llamarían algunos, de que pese a que el mundo se esté cayendo, pese a que las cosas parezcan que están mal, nosotros de alguna manera encontramos la paz para disfrutar y participar en las bendiciones con las que Dios nos rodea y sentarnos en la mesa y disfrutar de ese banquete. Pienso en algunos momentos, pienso en Éxodo 12, el pueblo de Israel prepara la primera cena de Pascua, se sientan a comer tranquilos en familia, presentes, disfrutando de esa comida, mientras el ángel de la muerte se pasea por las afueras, tomando la vida de todo primogénito de las familias de Egipto. Aun cuando las cosas están terribles, Dios trae protección y deleite a los suyos. Pienso en Juan 13, Jesús mismo en el aposento alto,
disfruta de esa misma cena con sus discípulos, está presente con ellos, les lava los pies, comen, parten el pan, toman la copa, están juntos ahí, mientras que a las afueras el mundo está de cabeza. Todo el mundo está tramando para matarlo, para cobrar su vida, pero aún así Él está en la mesa. Pienso en la Iglesia Universal. Por los años de generaciones, celebramos la cena del Señor en memoria de Él, aunque el mundo esté en medio de guerras, aunque el mundo esté con hambruna, aunque haya dictaduras, aunque haya pandemia. Esa es la historia del cristianismo. Ningún enemigo puede hacerle frente a Dios y nosotros seguimos siendo invitados a sentarnos a la mesa. Y finalmente pienso en Apocalipsis 19, en esa cena final junto al Cordero, donde estaremos con Él por la eternidad, disfrutando de su presencia, disfrutando del festín, del banquete. Y el enemigo no puede oponerse a eso, no puede hacer nada, no puede hacerle frente, nada más le queda ver así todo lo que Dios provee para los suyos y la manera en la que los protege. Llegamos al versículo 6. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermosa promesa esta, dulce promesa. El verbo que se traduce como seguirán, literalmente quiere decir perseguir, o sea, salir corriendo detrás de algo. Entonces nosotros ya no tenemos que perseguir el bien, perseguir lo que necesitamos, perseguir el amor de Dios, sino que cuando somos sus ovejas, su bondad y su amor inagotable nos persiguen a nosotros. Escucha esto, David había sido literalmente perseguido por ejércitos liderados por el rey Saúl para matarlo. Tal vez nosotros no hemos experimentado eso. A él lo perseguían para matarlo. Y él dice, hey, ¿saben quién me persigue a mí? No me persigue el ejército ni nada de eso. A mí me persigue la bondad y el amor inagotable de Dios. Cuánta confianza la de David. Es extravagante, es hasta tal vez ingenua, inocente como David. O sea, tampoco tan iluso. Pero esa confianza es la que caracteriza a una oveja. La oveja simplemente confía incondicionalmente, incuestionablemente en su pastor. Esa es la confianza a la que este salmo nos está llamando hoy a vivir, descansando en la protección, en la provisión y en las promesas del buen pastor. Y David termina este salmo diciendo, yo viviré en la casa del Señor por siempre. Hey, ¿a dónde más voy a ir? Como dice Pedro, ¿a quién más iré? Solamente quiero estar cerca de este buen pastor. Solamente quiero estar contigo. Solamente tú eres todo lo que necesito desde ya, desde cada minuto, cada segundo de mi vida. Aún después de la muerte quiero seguir y estar contigo por la eternidad. No quiero nada más, no me ofrezcas nada. Nada se te iguala, nada se te compara. Te quiero a ti. Y el Salmo 27 que estudiamos hace unas semanas, versículo 4, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir eso? Señor, lo único que quiero es que estés conmigo. Lo único que quiero es tenerte a ti. Lo único que quiero es estar en tu presencia por siempre. Todo lo demás baja muchas categorías de prioridades, porque lo único que necesito como oveja débil y torpe que soy es a mi buen pastor. Entonces déjame terminar con un par de puntos. Este salmo evidencia la soberanía de Dios. Este salmo evidencia su poder. Él es capaz de proveer, de protegernos. Él es todopoderoso. Pero este salmo también evidencia nuestra fragilidad y nuestra insuficiencia. Nosotros no podemos. Entonces, de nuevo, de oveja a oveja te digo esto. Si tú no consideras que Dios es tu pastor, ok,
pero no puedes quitarte lo de oveja. Tú eres una oveja y estás siguiendo a algo o a alguien. Y directa o indirectamente, si el Señor no es tu pastor y estás siguiendo cualquier corriente del mundo, esto es algo sumamente serio y sumamente peligroso. Y te quiero leer brevemente Efesios 2, versículo 1, versículo 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual al resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Entonces, si el Señor no es tu pastor, de manera directa o indirecta, tú estás siendo guiado por el enemigo. Y el destino final que el enemigo dirige a los que lo siguen con darse cuenta o sin darse cuenta, no son verdes prados, no son arroyos tranquilos, no es un banquete, no es una copa llena de bendiciones, es la muerte eterna. Y esa muerte eterna es privarte de la bendición de estar con el pastor. Despierta. Y si al escuchar esto tú dices: yo quiero ser pastoreado por Cristo, yo quiero ser parte de ese redil, te quiero decir: hey, las puertas están abiertas para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y como iglesia nos apasiona participar de ese proceso en tu vida. Por favor, después del servicio, habla con alguno de nosotros, que eso es un motivo de celebración. Pero si tal vez tú estás aquí sentado y por la gracia de Dios ya eres una oveja de ese redil, y el Señor sí es tu pastor, pero tal vez tú dices: yo soy una oveja experimentada, ya tengo bastante bagaje, ya yo soy oveja nivel 2 o nivel 3. Quiero decirte, hay cosas que no han cambiado. Él sigue siendo todo lo que necesitas. Él sigue siendo suficiente en tu aflicción en el valle de sombra de muerte, y Él sigue siendo tu proveedor y protección. Entonces déjame decírtelo de esta manera: tu vida no consiste en buscar y alcanzar lo que piensas que es mejor para ti. Tu vida como oveja de Cristo no consiste en buscar, alcanzar, pelear y trabajar por lo que crees que es mejor para ti, sino consiste en confiar en el pastor y seguirlo a Él. Él te va a conducir y te va a llevar hacia donde Él quiere que vayas. Él es todo lo que necesitamos. Déjenme oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que nos confrontas. Y gracias también porque infundes aliento en nuestros corazones. Señor, te quiero pedir perdón porque como ovejas torpes muchas veces olvidamos nuestra necesidad por ti. Señor, te quiero pedir perdón por pensar que somos suficientes, por pensar que podemos, por pensar que nuestras fuerzas nos bastan y olvidar que te necesitamos. Señor, gracias por tu bondad y tu amor inagotable que nos persiguen. Gracias por tu cuidado, tu protección como buen pastor que eres. Gracias por dar tu vida en amor a tus ovejas. Y Señor, finalmente te quiero pedir por todas aquellas personas que están perdidas y descarriadas como ovejas sin pastor. Señor, te pido que tú puedas abrir sus ojos. Ellas puedan disfrutar esta plenitud y abundancia que disfrutamos todos aquellos que te consideramos como nuestro Dios y Señor. Te amamos, Señor. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén.